Muy buenos días a todos. Agradecemos mucho por su puntualidad y le damos la bienvenida a este webinar hacia una empresa 4.0, cómo integrar la automatización en todos los niveles de su negocio. Esperamos que todo el contenido que les vamos a brindar sea de gran valor para todos ustedes. Mi nombre es Daniela Jiménez de Rico, Costa Rica y estaré siendo la moderadora de este evento. Antes de dar inicio, me gustaría solicitar la colaboración de ustedes completando una encuesta que tenemos habilitada. En este código QR pueden escanearle y entre todas las personas que completen esta encuesta vamos a estar haciendo la rifa de un headset Poly Voyager. Este es un headset o unos auriculares de alta gama con cancelación de ruido ideal para las reuniones. La única restricción que tenemos para la entrega de este premio es que obviamente el ganador resida en Costa Rica y no participan los colaboradores de RIC. Ya entrando un poco en lo que es la temática, vamos a abordar hoy lo que es la transformación digital y la automatización para impulsar la productividad y la rentabilidad de las empresas. Vamos a explicar qué es la automatización inteligente con la aplicación de la IA y cómo esto puede impactar en los negocios. Nuestros expertos van a compartir lo que es la ruta de adopción digital, un paso a paso para implementar efectivamente soluciones de automatización en sus negocios y mostraremos algunas herramientas que pueden ayudar en este proceso. Si gustan, nosotros tenemos habilitada la sección de preguntas y respuestas y al final de la sesión vamos a tener un espacio para contestar las principales consultas que tengan. Entonces pueden ir escribiendo en el chat conforme avanza la presentación y nosotros vamos a evacuar esas preguntas al finalizar. ¿Quiénes nos van a hablar de estos temas que les estaba comentando? Nuestros expositores son Henry Mora y Eddie Fonseca, quienes les damos un especial agradecimiento por estar participando en este evento. Pero ¿quiénes son? Henry Mora es ingeniero en sistemas de información con amplia experiencia en desarrollo de software, administración de proyectos, análisis de requerimientos, procesos y datos. Es especialista en transformación digital y gestión documental. Tiene conocimientos técnicos y funcionales en ERP, CRM, bases de datos y procesos organizacionales como finanzas, comercial, industrial y capital humano. Actualmente, Henry se desempeña como especialista en soluciones para integración de sistemas en Rico Latinoamérica o Rico Latam. Por su parte, Eddie Fonseca, con más de 6 años de experiencia en el sector de tecnología de la información, ayuda a empresas a optimizar sus procesos, optimizar operaciones y potenciar la toma de decisiones con soluciones innovadoras. Tiene un enfoque que combina ERP, IA y analítica de datos para mejorar la eficiencia operativa y la competitividad empresarial. Actualmente tiene puesto de especialista en soluciones de automatización de procesos en Rico, Costa Rica. Muchas gracias a los dos. Bienvenidos. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Dani, por esa introducción. Vamos a entrar un poquito en materia. La idea, como lo explicó Daniel al inicio, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de varios puntos, pero vamos a empezar con lo que el tema dice, ¿verdad? Bueno, cómo integrar automatización en todos los niveles de su negocio, pero vamos a hablar un poquito de una definición. La transformación digital. ¿Qué es? Estoy seguro que todos los hemos escuchado, tenemos muchos años de estar hablando de este tema y estoy seguro que ustedes lo han escuchado. Pero ¿a qué se orienta? Aunque venimos mucho tiempo hablando de eso, siempre hablamos de transformar todo lo que son procesos, todo lo que es la parte organizacional, además de ser un proceso, un cambio cultural. Esto también tiene que ver mucho con un proceso de coordinación a lo interno para poder tener todas las tecnologías emergentes en sus procesos, en sus productos y en las estrategias. La transformación digital son varias áreas de nuestra compañía que se van a ver afectadas para bien, eh, pero lo más importante es siempre tener un norte hacia dónde vamos. En ese caso, viendo datos, por ejemplo, el 30% de las empresas navegan con éxito una transformación digital. Siempre hay retos. Cada vez que hacemos una transformación digital, siempre tenemos retos. No es solo, es un proceso, como les decía anteriormente, es una cultura que tenemos que ir cambiando. Estamos muy acostumbrados a que
el papel, estamos muy acostumbrados a levantarnos y hablar con un compañero para que nos ayude a firmar un documento y que el proceso siga. Pero hay muchas facilidades ahora, con muchas herramientas que vamos a ir viendo, con el fin de que la transformación digital no sea tan dolorosa, porque siempre va a pasar esos puntos de que la transformación digital siempre, en algunos casos, vamos a tener personas que no nos ayudan y por eso es una cultura organizacional que tenemos que ir trabajando. Vamos a hablar un poco respecto a los pilares que debe tener la transformación digital y pues es muy importante entender qué son los conceptos que están detrás de todo esto, ¿verdad? Eddie comentaba anteriormente que no solamente se trata de un proceso o tecnología, sino que también se trata de cultura, ¿verdad? Cultura dentro de la organización, ¿verdad? Las personas tienen que entender por qué es que van a hacer el cambio, para qué es que lo van a hacer y pues acá lo más importante es efectivamente entender cómo es que vamos a manejar todo este tema. Entonces, hay tres temas muy importantes, son tres pilares que les digo que pueden hacer mucha diferencia acá. El primero es la experiencia del cliente. ¿Cómo es que yo voy a hacer efectivamente para impactar a mi cliente de forma positiva, ¿verdad? Haciendo cosas como, por ejemplo, comprensión de sus necesidades, analizando datos de mi interacción con los clientes, por ejemplo, qué tipo de producto, qué tipo de servicios me piden, cómo es que yo puedo darles canales para que nos puedan efectivamente tener una mejor comunicación. El segundo tema tiene que ver con el modelo de negocio, cómo es que yo efectivamente llego donde ese cliente. Entonces, le ofrezco herramientas de omnicanalidad, le ofrezco inmediatez como experiencia y tomo decisiones basadas en sus datos. Por ejemplo, algo muy, muy típico que pasa es, vamos a ver, hay empresas que lo primero que hacen es que cuando compras algo con cierta frecuencia y en algún momento, por ejemplo, no lo compras, entonces de una vez te dicen, ok, ¿por qué fue que no lo compraste? Buscamos la razón por la cual no lo ocupas o por qué no lo busca y entonces con base en eso le ayudo efectivamente a tomar sus decisiones. Y pues por supuesto está también el tema de procesos operativos. ¿A qué nos referimos con estos? Con esto, bueno, que hay cosas que se hacen en el día a día que usualmente requieren mucho proceso manual, mucha manipulación, digamos, de las personas y la idea en la medida de lo posible es que todo esto se haga de una forma, pues, digital, ¿verdad? Donde tengamos, por ejemplo, todos los documentos de forma digital, ¿verdad? Que ya no sea necesario mover papeles entre las personas, donde tengamos, por ejemplo, una infraestructura en la nube que facilite definitivamente la comunicación, por supuesto, y pues al final lo que vemos principalmente es, hay efectivamente necesidades en las tres áreas, tanto en la parte de experiencia, tanto en la parte del modelo y tanto en la parte de procesos operativos. Y la pregunta que todos nos deberíamos hacer es, ¿y qué es lo que sigue? ¿Qué es lo primero, digamos? ¿Qué es la prioridad para mi empresa? Normalmente nos dicen, bueno, la prioridad es efectivamente el cliente, pero para poder llegar a esa experiencia con el cliente, ocupo ingredientes que me permitan realmente tomar las decisiones. ¿Esos ingredientes cuáles son? Pues típicamente los vemos así. Son tener una visión clara hacia dónde es que yo quiero llegar, tener habilidades dentro de la organización, conocer realmente qué tipo de procesos son los que yo quiero hacer y tener a la gente adecuada. Obviamente tener iniciativas, ¿verdad? Con esto nos referimos a que hay que hacer una planificación para poder tomar las decisiones correctamente. Se requieren obviamente recursos, ¿verdad? Puede ser que yo quiera tener todo digital, pero si no cuento, por ejemplo, con un sistema que me permita almacenar mis documentos, pues, y sigo teniendo folders en físico, pues claramente no tengo los recursos adecuados para hacer la transformación. Y por último, un plan de acción, algo que desde la cabeza de la organización hasta todos los diferentes niveles permitan hacer realmente un control adecuado. Si yo tengo todo eso, pues obviamente puedo hacer el cambio. Pero si por alguna razón me falta algo, por ejemplo, me faltan habilidades, esto me va a generar ansiedad y vamos a tener, pues, por supuesto, un problema a la hora de ejecutar ese cambio. Si, por ejemplo, no tengo iniciativas, ¿verdad? Claras, que la gente entienda, probablemente voy a generar resistencia. Muchas veces cuando hablamos de transformación, la gente lo primero que piensa es, me va a poner más bien más trabajo, ¿verdad? Voy a tener que hacer más cosas, tengo que tener más controles y entonces obviamente eso genera también, pues, por supuesto, resistencia. O un caso típico que es el de no tener recursos. Si no tengo los recursos, les decía, por ejemplo, me piden, tengamos todo digital, pero yo sigo teniendo mis expedientes en físico, en papeles nada más, y no tengo, por ejemplo, una ubicación en red para poder tener
los documentos almacenados adecuadamente, pues esto genera obviamente frustración. En resumen, la idea o el objetivo de todo esto, y es importante que lo entendamos, es que en la medida en la cual yo tenga dentro de mi organización todas estas herramientas, todos estos ingredientes, pues puedo hacer realmente un proceso de transformación adecuado que logre lo que efectivamente pues la organización quiere hacer. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Pues obviamente tener una empresa exitosa que tenga una interacción de la mejor manera con sus clientes. Adelante, Eddie. Ahora, la industria 4.0 también es un tema que se ha venido conversando hace tiempo, pero ha sido un poco complicado en algunos casos usarla o tomarla en nuestras empresas. ¿Qué es la industria 4.0? Bueno, es la cuarta revolución industrial. Ya hemos pasado por varias revoluciones a lo largo de la historia y esta es la cuarta revolución industrial que se refiere a todo lo que es la parte de integración de las soluciones tecnológicas, en la parte de procesos, de manufactura, de producción industrial, todos los procesos que queremos integrar. La idea de la industria 4.0 es que se pueda tener completamente automatizado nuestros ciclos. Más bien, actualmente ya se habla de lo que es la industria 5.0. No es que va a eliminar la 4.0, sino lo que es darle un nivel extra, pensado ya en la parte de ayuda humana con la parte robótica, pero bueno, eso es lo que se está comenzando a hablar en estos momentos. Pero en sí, la industria 4.0 es eso, es la integración tecnológica de los procesos a lo interno. Y para esto, pues vamos a hablar de diferentes desafíos que tenemos efectivamente en todo esto. Bueno, lo primero claramente es la automatización. Como ustedes pues entenderán, el objetivo principal que la gente busca, eh, que es efectivamente tener una empresa eficiente, una empresa rentable y pues obviamente que tenga una buena interacción con los clientes, requiere una automatización. Entonces, en la medida en la que yo tenga automatización, por ejemplo, lo que se llama típicamente robots o RPA, Robotic Process Automation, pues puedo lograr efectivamente esa automatización. Y hay muchos ejemplos que vamos a hablar pues más adelante, ¿verdad? Respecto a cómo puedo lograr esa automatización. Pero hay otros temas que también pues queremos obviamente lograr. Queremos lograr tener mejores controles en ciberseguridad. Sabemos que cada vez se reciben más ataques de hackers, ataques de virus y muchas cosas que la gente no necesariamente controla de la mejor manera. Entonces acá también es muy importante considerar ese desafío como parte de las cosas que tenemos que hacer. Es muy importante también garantizar el cumplimiento normativo, tener los procesos correctos, tener la documentación correcta para poder soportar efectivamente la información y soportar lo que efectivamente mi proceso requiere, ¿verdad? Si yo tengo una industria, por ejemplo, como la farmacéutica, la industria médica o muchos otros tipos de negocios donde necesariamente ocupo mucha documentación que me permita soportar mis procesos, pues acá con más razón efectivamente se requiere. Y pues más adelante tenemos cosas como experiencia del cliente, experiencia del empleado y personalización y flexibilidad en la producción. Eddie, por favor, adelante. Claro, sigue para Antes de pasarla. continuar Ah, antes de bueno. continuar un poquito con la temática, nada más quisiera recordarles el tema de la encuesta y la rifa. Les compartimos el código QR para que lo puedan escanear y participar por el headset que estaremos rifando al finalizar el evento. También Ajá. quiero recordarles que tenemos habilitada la sección de preguntas y respuestas y en el chat también pueden ir escribiendo cualquier consulta que surja conforme los expositores vayan hablando. Al final vamos a tener un espacio para abordar esas consultas. Ahora sí te dejo continuar, Eddie. Perfecto. Esa es una muy buena pregunta. ¿Está su negocio listo para colaborar con la inteligencia artificial? Esa es una excelente pregunta, Dani. Si me puedes pasar a la siguiente. En la parte, ya la inteligencia artificial es algo que vemos todos los días, es algo que lo tenemos y que masticamos sin darnos cuenta. Son procesos que actualmente, sin darnos cuenta, tenemos en el celular, inteligencia artificial, el mismo correos que llegan, nos sugieren respuesta. Es algo que ya lo tenemos aquí. ¿Cómo podemos mejorar o cómo podemos ayudar con estos procesos a nuestra corporación o a nosotros mismos en nuestro día a día?
Podemos transformar radicalmente los negocios, podemos automatizar radicalmente procesos y reprocesos de las empresas. Eso se ayuda mucho en este proceso de automatización inteligente. Tenemos tecnologías integradas. La base es, creo que a todos nos ha pasado que tenemos diferentes software que trabajan, que cada uno tiene su función, pero en algún momento tenemos que hacer un retrabajo porque no tienen la integración. Entonces hay que utilizar lo mejor de cada uno de los software para poder hacer esa combinación inteligente. Hay una combinación artificial de inteligencia artificial que nos ayuda y nos potencia nuestro trabajo. La colaboración humano-máquinas, por ejemplo, también podemos ahora actualmente, más que todo en la parte industrial, tenemos muchas máquinas que podemos conectar y leer la información de esas máquinas, de lo que están haciendo, para también tener, para poder tener datos. Esos datos, por ejemplo, son para la parte de innovación y toma de decisiones. La información, los datos, son los que nos ayudan a tener una reacción más rápida en alguna situación y a tomar decisiones que nos ayudan a reducir errores y a tener un mejor avance en cada una de estas líneas. Claro. Ahora, por qué muchas veces sentimos que el negocio no avanza como debería? Bueno, especialmente porque hay variables que afectan efectivamente cada proceso. Y pues acá identificamos especialmente estas tres variables. Primero, procesos manuales e ineficientes, procesos en los cuales se hace mucho movimiento de papel entre las personas, se requieren muchísimas aprobaciones que probablemente van a requerir, por ejemplo, revisiones físicas de información, etcétera, que hacen que efectivamente esto sea ineficiente, ¿verdad? Un par de ejemplos que tenemos de esto es cuando tenemos estos temas, por ejemplo, de aprobación de pagos por parte de una gerencia y entonces llegamos a darle siempre a la gerencia, por ejemplo, una copia de su factura con su orden de compra, con su guía de entrega. Entonces tengo tres documentos que están ahí todos juntos, ¿verdad? Y que le pongo en el escritorio, digamos, al gerente y el gerente lo que va a hacer básicamente es, cuando esté en la oficina, que no siempre está, por supuesto, ¿verdad? Va a llegar y va a ver ese montón de papeles y entonces va a empezar a revisar de uno en uno y eso obviamente le va a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Pero no solamente le toma tiempo en términos de la aprobación y la revisión como tal, sino que, pues les decía, perfectamente puede ser que el gerente esté fuera del país o esté de viaje o lo que sea y pues entonces pasen muchos días para tener respuestas o aprobaciones, ¿verdad? Si tuviéramos estas cosas de forma digital, no importa dónde esté el gerente, perfectamente podría verlo con su computadora y podría perfectamente o desde su teléfono incluso y poder perfectamente hacer las aprobaciones, como les digo, de forma digital. Entonces, esa es la primera variable que pues consideramos acá muy importante y que nos permite entender, digamos, que hay procesos que efectivamente son muy ineficientes. Lo segundo es que también hay silos de información. Muchas veces las empresas tienen, digamos, áreas totalmente separadas que administran su información, les digo, de forma independiente y que no comunican, que no comparten esos datos con las demás áreas y muchas veces esto genera definitivamente muchas dificultades para yo poder tomar decisiones. En la medida en que los departamentos colaboren entre sí y que esta información que efectivamente se genera en cada departamento esté compartida, pues va a ser mucho mejor definitivamente el proceso como tal de avance dentro de la organización. Y por último está la parte de falta de datos fiables, ¿verdad? Muchas veces las decisiones se toman solamente basadas en una intuición de lo que yo creo que debería ser o lo que creo que está pasando, ¿verdad? Y por ejemplo, ahora más adelante vamos a ver cómo tenemos plataformas que permiten perfectamente tener en mi día a día todos los KPIs que me permitan efectivamente tomar esas decisiones, ¿verdad? Que yo sepa, por ejemplo, en este momento tengo, no sé, 50 clientes pendientes de ser atendidos, el tiempo promedio de atención del cliente es tal, eso es un tiempo bueno, es un tiempo malo, ese tipo de cosas que yo pueda efectivamente tomar como base para poder tomar las decisiones y tomar efectivamente el camino correcto siempre es muy, muy importante a la hora de analizar por qué es que el negocio no tiene los resultados que yo espero. Ahora, la automatización, inteligencia artificial y nosotros, los humanos. No tenemos que tenerle miedo a lo que es la inteligencia artificial. Más bien nos ayuda y nos mejora la eficiencia, nos ayuda a liberar tiempo en tareas repetitivas, nos permite centrarnos en cosas más estratégicas. Tenemos que utilizar eso también para la toma de decisiones, tomar decisiones inteligentes. Esta inteligencia artificial nos puede ayudar a analizar documentos
mucho más extensos en tiempo récord, en muy poco tiempo, y eso nos ayuda a que más bien nos enfoquemos en otras cosas, a tener una mejor creatividad, eso no lo podemos cambiar con la inteligencia artificial. La creatividad humana, la parte empática, eso todavía la inteligencia artificial no lo tiene, no lo va a tener. Así estamos nosotros como humanos aportando ese juicio, esa creatividad, esa empatía en ese proceso y ayudando a la empresa. La otra parte de la transformación empresarial, una sinergia, son esa combinación. Tenemos que trabajar en conjunto, como les decía, automatizaciones, inteligencia artificial y los humanos para que creamos unas empresas más ágiles, más inteligentes y que sean más rentables. Ahora vamos a hablar un poco de los fundamentos de la automatización, es decir, qué es lo que efectivamente se requiere para poder realizar automatización, ¿verdad? Y cómo efectivamente podemos lograr llegar a esos resultados que buscamos, obviamente, dentro de las empresas, ¿verdad? Acá lo primero es tener la posibilidad de contar con las tecnologías centrales integradas. ¿Esto qué significa? Contar con herramientas que me permitan eh, involucrar todas las áreas de la empresa de forma tal que cada área, les decía anteriormente, se pueda comunicar de la forma más adecuada, de la forma más eficiente y natural, efectivamente. Para esto existen herramientas como, por ejemplo, lo que se llaman gestores de procesos de negocios, ¿verdad? Que son herramientas que permiten efectivamente mejorar todos los controles dentro de la organización y que yo pueda definir flujos para poder trabajar de forma más adecuada mis procesos. Herramientas como por ejemplo las diferentes de inteligencia artificial, que pues ahora hay muchísimas marcas. De hecho, a nosotros siempre hablamos respecto a lo interesante que es y lo rápido que es que como esto ha cambiado, ¿verdad? Hace 3, 4 años pues hablábamos de inteligencia artificial y era algo muy abstracto. Hoy en día pues todos usamos inteligencia artificial de una u otra forma en el día a día, ¿verdad? Y es parte de lo que efectivamente está haciendo efectivamente un cambio, ¿verdad? Desde lo más básico y lo más sencillo que tal vez no tiene tanto sentido en temas de negocios como cuando hay estos temas virales de que quiero hacer imágenes mías con, no sé, con una persona famosa o lo que sea, ¿verdad? Que esos son imágenes virtuales, digamos, creadas de forma automática, hasta cosas ya realmente importantes dentro de una organización, como por ejemplo, cómo automatizo una toma de decisiones, ¿verdad? Con inteligencia artificial perfectamente yo puedo hacer que ese tipo de cosas pasen. Y tercero, tenemos por ahí este concepto de Robotic Process Automation, lo que es automatización por medio de robots, que permite hacer automatización de acciones, ¿verdad? Y les voy a dar tal vez un pequeño ejemplo acá del tipo de cosas que efectivamente se pueden lograr, ¿verdad? Muchas veces cuando yo tengo diferentes sistemas, como por ejemplo mi sistema empresarial, que normalmente se llama ERP, pero tengo otros sistemas, como por ejemplo el de recursos humanos o sistemas, por ejemplo, para reclutamiento, selección, etcétera. Es muy común que las personas tengan que ingresar documentación en más de un sistema, ¿verdad? No sé cuántos nos ha pasado, ¿verdad? Que entramos al primer sistema para registrar, por ejemplo, una factura y después tenemos que entrar al siguiente sistema para registrar el mismo documento porque ocupamos que se vea contablemente. Ese tipo de cosas es bastante frecuente todavía al día de hoy, ¿verdad? Y con aplicaciones como estas, como el RPA, por ejemplo, podemos perfectamente hacer una automatización que permita que algo que yo hice, por ejemplo, en un sistema, pues se pueda replicar automáticamente a un segundo sistema sin que una persona tenga que hacer algo manual, ¿verdad? Eso, les digo, tiene pues mucho valor y permite pues obviamente un mejor control e integridad entre información para entre diferentes aplicaciones. Después está el tema de automatización y aprendizaje como tal, ¿verdad? Normalmente uno pues trata de ir adecuándose a los cambios del entorno, por supuesto, ¿verdad? Y el hecho de utilizar inteligencia artificial ayuda muchísimo a todo ese tema de adaptarse, ¿verdad? Y aprender. Efectivamente, pues todos los días hay información nueva, hay procesos nuevos, ¿verdad? Por ejemplo, creo que todos tenemos claros que hace unos días se hizo el cambio de el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, en Costa Rica, el sistema viejo que tenían para el registro de mis informes mensuales, semestrales o anuales, y ahora pues con Tribu hay cambios en los procesos a los cuales yo tengo que adecuarme y pues hay ciertas cosas que la gente tiene que entender, ¿verdad? Esos cambios
no solamente incluyen pues tener que usar una plataforma nueva, sino por ejemplo modificaciones en los CABIs, modificaciones en información que las personas están registrando efectivamente en el sistema, y entonces yo tengo que adaptarme a todo esto, ¿verdad? No solamente yo, mi proceso, mi empresa, y pues obviamente con herramientas, por ejemplo, como inteligencia artificial, pues logro efectivamente incluso hasta tomar decisiones para poder ir adecuadamente adaptándome a esos cambios, ¿verdad? Y hay dos temas más también que son muy importantes en todo esto que tienen que ver con qué puedo lograr yo efectivamente dentro de mi negocio, ¿verdad? Puedo lograr entonces efectivamente una adopción de los procesos más eficiente, puedo obviamente generar ahorros dentro de mi organización como tal y puedo mejorar no solamente la experiencia de mis clientes, sino también de mis colaboradores, ¿verdad? Les decía, si por ejemplo yo como colaborador tengo que entrar a 3 sistemas diferentes a registrar lo mismo, pues obviamente en el momento en que tenga un cambio como este que me permita automatizar el ingreso de esa información en diferentes sistemas, pues voy a tener la tranquilidad de que la información está más clara y voy a tener una mejor experiencia también como colaborador. Y por último, recordarles, ¿verdad? Entender que no somos islas, no son silos, son diferentes tipos de procesos dentro de las organizaciones y todas ellas efectivamente están efectivamente enfocadas y necesitadas, digamos, de tener esa comunicación entre ellas. Entonces, pues también es algo muy importante y que efectivamente se logra aplicando ese tipo de herramientas, como les decía antes, el PPM, la inteligencia artificial y pues el Robotic Process Automation. Ahora, la automatización puede implementarse en distintos niveles dentro de una organización, cada uno con beneficios específicos. Por ejemplo, en el nivel operativo se pueden automatizar las tareas repetitivas, los ingresos de datos, la clasificación de documentos, envío de correos. Eso reduce errores, nos libera tiempo. En el nivel de procesos se puede utilizar herramientas como BPMs para diseñar, para ejecutar, para monitorear flujos de trabajo inteligentes que conectan departamentos y sistemas. También al nivel estratégico, en el nivel estratégico, la automatización permite tomar también decisiones basadas en los datos que recuperamos en tiempo real, utilizando inteligencia artificial para identificar patrones, oportunidades. En este slide que estamos viendo, estos son 3 niveles de forma visual y una estructura, pero la adopción de la inteligencia artificial y los niveles de automatización no es un proyecto único, es un proyecto que tenemos que ir evolucionando y va progresivo, vamos agregando más procesos, pero sí tienen que ir adaptándose a la necesidad que tiene cada una de las empresas. Estos son como ejemplos o algunos puntos que queríamos tocar en este slide. Un poco complementando lo anterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué efectivamente podemos lograr cuando hacemos una colaboración entre humanos y automatización como tal? Inteligencia artificial, pues obviamente, les decía, mejoramos las capacidades humanas, ¿verdad? Para poder hacer procesos automáticos. Más adelante vamos a ver un ejemplo de un proceso en el cual yo, por ejemplo, recibo un documento y con inteligencia artificial puedo hacer un procesamiento automático del contenido de ese documento, lo cual facilita, primero, pues la lectura de la información como tal, la extracción de datos como tal y también el registro de datos dentro de un sistema, ¿verdad? Para que les decía, pues sea mucho más eficiente, mucho más automático, yo no tenga necesariamente que tomar decisiones manuales. El ejemplo típico de esto, para que lo podamos entender, es lo siguiente. Entendemos, por supuesto, que pues en Costa Rica está la factura electrónica. La factura electrónica, pues obviamente viene tanto un archivo PDF como un XML del cual yo puedo extraer información, pero imagínense que yo no tuviera ese XML donde puedo extraer la información y ocupo procesar la información de forma manual, ¿verdad? Si a mí me dan una factura que tiene una clave de 50 dígitos y yo tengo que registrar ese número de documento dentro de mi sistema para poder asociarlo a mi proceso de pagos, por ejemplo, la posibilidad, al menos en mi caso, de que me equivoque en un número de 50 dígitos es bastante alta, ¿verdad? Pero con herramientas como estas podemos hacer que ese procesamiento sea pues muy automatizado, ¿verdad? El otro tema tiene que ver con asistentes virtuales en atención al cliente, ¿verdad? Eso lo vemos pues tal vez muchas veces en bancos o instituciones que creemos que son las únicas que tienen realmente interacción directa con clientes, pero en la realidad es que pues siempre todos los días tenemos atención al cliente y pues independientemente del tipo de empresa en la que yo esté, pues siempre es muy bueno y es necesario, digamos, contar con asistentes que me permitan, pues efectivamente tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, si yo tengo
pues interacción con un cliente y el cliente quiere saber cuál es el estado de su cuenta o quiere saber cómo está el pago de una factura específica o tiene cualquier consulta, digamos, respecto a cosas que han pasado históricamente, yo perfectamente con herramientas como estas puedo efectivamente pedirle a la misma plataforma que me dé información del cliente que sea relevante para mi comunicación con él, ¿verdad? O con ella. Entonces, pues ahí también tenemos efectivamente muchas herramientas que pueden ayudar y pues finalmente la parte de análisis de datos para tomas de decisiones, ¿verdad? Muchos hemos oído hablar de cosas como inteligencia de negocios o Big Data, ¿verdad? Que son ya cosas tal vez más elaboradas y que tal vez no todos dentro de la organización siempre consideramos que podemos tener, pero la realidad es que, nuevamente, con herramientas o aplicaciones como por ejemplo inteligencia artificial, yo puedo hacer análisis de información, incluso con altos volúmenes, de forma mucho más rápida, de forma mucho más automática y puedo efectivamente con esto apoyar a que las personas que van a tomar las decisiones puedan valorar mejor todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Acá les cuento nada más un ejemplo específico. Contamos, por ejemplo, con una herramienta que permite efectivamente hacer la analítica de mis estados financieros, de mis informes, considerando no solamente, digamos, cosas como, por ejemplo, que tengo mis movimientos contables en débitos, créditos, etcétera, durante un periodo específico, sino que si, por ejemplo, yo tengo información que involucra varias compañías o varios países donde incluso hay monedas diferentes y todo, muchas veces tomar las decisiones con base en esta información es más complejo, es más difícil. Entonces, ¿qué logramos con todo esto? Pues logramos que efectivamente las herramientas nos den esos modelos para poder tomar las mejores decisiones. Yo le puedo preguntar a la inteligencia artificial, mira, ayúdame a entender, por ejemplo, por qué es que se dio tal movimiento en tal cuenta en tal momento dado y que involucró, por ejemplo, tres compañías diferentes. Entonces, nuevamente son herramientas que perfectamente podemos utilizar y que ustedes van a ver que pues van a darle muchísimo más sentido a mi trabajo en el día a día. Muchísimas gracias por toda esta información. Definitivamente es un gran panorama que le da a nuestros participantes datos relevantes para poder continuar o iniciar con esos procesos de transformación digital y enfocarse o enrutarse hacia la industria 4.0. Nuevamente quiero recordarles la encuesta y la rifa que tenemos, un headset de alta gama, ¿verdad? Es lo que vamos a estar rifando al final. Y también recordarles que pueden ir escribiendo sus consultas. Ahí hemos estado recibiendo ya algunas. Al final vamos a tener un espacio para evacuarlas con nuestros especialistas. Vamos a retomar entonces la presentación ya un poco con esas soluciones y esos casos aplicados. Chicos, adelante. Y ahora vamos a entrar un poquito más a ver los casos de uso y las soluciones específicas. ¿Cómo podríamos ayudarles nosotros de Rico o cuáles son lo que normalmente nos hemos topado? Action IB dice una orquestación de procesos. ¿Qué es Action IB? Action IB es una plataforma BPM que nos permite diseñar, nos permite ejecutar y optimizar los procesos empresariales de una forma inteligente. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, la parte de automatización de procesos de source to pay, es desde ese flujo de donde se hace la solicitud de compra, se valida si tenemos presupuesto o no. Después de que se valida el presupuesto, se selecciona cuál es el proveedor. Si hay ya seleccionado el proveedor, entonces enviamos una cotización al proveedor. Después tenemos que recibir esa cotización, hacer un análisis, evaluar si vamos a escoger esa o no. Y después, bueno, perfectamente, ya hicimos, este es el proveedor que vamos a utilizar, viene la creación de la orden de compra. Y después de que llega la orden de compra, ahí pasa un proceso, ¿verdad? De que llega la mercadería, se recibe la factura, se hace una aprobación de pago. Todo ese flujo no tiene que ser de manera manual. Por eso se llama una orquestación de procesos. Action IB con el BPM lo que hace es tener ese orden, ese diseño y te va guiando cómo podríamos tener ese proceso más automatizado. Eso que estamos haciendo así es un flujo muy común que nos topamos, que siempre lo ponemos a esta plataforma con el fin de ayudar al proceso y que sea más automático. Otro, por ejemplo, es el ciclo de vida de un colaborador. Permite controlar todo el proceso desde que el colaborador
desde que no es colaborador, desde que envían el currículum y que quiere trabajar con nosotros, y entonces en ese momento en nuestra compañía comienza el proceso. Ya este BPM se encarga de hacer el proceso, de analizar el currículum, si cumple con las necesidades o los requerimientos básicos para el puesto, y ahí comienza el proceso. Ese ciclo de vida del colaborador también eh, permite más adelante para hacer solicitudes, aprobaciones, todo un proceso en la misma plataforma y que esté integrado. Al final también la experiencia del cliente mejora, ¿verdad? Porque la automatización reduce tiempos de respuesta, garantiza la parte de cumplimiento, y ahí podríamos tener un sistema de tickets, por ejemplo, que los clientes ingresen a una plataforma y llevemos un control de tickets, de casos. Por ejemplo, en el siguiente slide di un ejemplo de cómo se vería esta plataforma donde yo podría tener analítica de información, cuántas tareas tengo pendientes, cuántas tareas tengo para hoy, cuáles son los casos que tengo que revisar. Vea que podemos tener diagramas, imágenes, donde veo yo la información, también casos en curso. Lo que quiero que vea es, esta es la plataforma. Esto lo vamos a ir acomodando dependiendo de la necesidad de cada uno de los clientes, pero esta orquestación, al fin y al cabo, lo que me da es ese resultado de esta pantalla, o la acomodamos como ustedes necesiten con la información real. Ya por dentro está creado todo el flujo para que ustedes hagan alguno de los procesos. Existen algunos otros procesos también que se pueden automatizar, ¿verdad? Pero esto es a manera de ejemplo. Ujú. Antes de pasar a la parte de gestión documental inteligente, nada más comentar que siempre es valioso entender que, les decía, todas las empresas tienen pues sus diferentes plataformas y soluciones. Hay algunas que manejan cosas muy básicas, tal vez solo con Excel, otras que tienen su propio sistema tipo ERP, ¿verdad? Como tal vez SAP, como Oracle, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, en nuestra experiencia, la realidad es que no todas las necesidades de las organizaciones están resueltas al 100% con sus sistemas actuales, ¿verdad? Y aquí es donde entra ese tipo de herramientas como las que comentaba Eddie, donde podemos perfectamente orquestar procesos e integrar con lo que sea que ya ustedes tienen, ¿verdad? Eso es algo muy importante. No necesariamente con esto buscamos sustituir una solución que ustedes ya tengan, sino más bien complementarla y ayudarles a mejorar sus procesos y tener ese tipo de controles que les decía, pues probablemente no tengan tan fácilmente con las plataformas que manejan hoy en día. Ahora hablando un poquito en la parte esta de gestión documental inteligente, por ejemplo, cosas importantes que yo puedo hacer. Antes les hablaba del tema del manejo de los folders, ¿verdad? O los AMPOs que también todos conocemos, ¿verdad? Donde tenemos cajas con un montón de información y si quiero buscar información, tengo que ir directamente a esas cajas, a esos folders, a esos campos para buscar la información. Bueno, si yo tengo efectivamente una solución como esta, como Docker, que es para gestión documental inteligente, lo más importante es que la información va a estar digital y accesible con un clic, ¿verdad? Cuando digo accesible con un clic, es que si yo quiero buscar una factura específica, pues literalmente nada más digo, quiero buscar la factura tal y pues el software me la muestra, ¿verdad? Y si encuentro la factura, lo bueno de todo esto es que también puedo ver sus documentos ligados, la orden de compra, la guía de entrega, el contrato o cualquier otro documento que soporte este documento, también de forma digital, ¿verdad? Y entonces logramos también otra cosa que les comentaba antes. Ya la persona que tiene que hacer una aprobación de estos documentos no tendría que irse a buscar el papel físico, sino que ahí en esa misma aplicación podría perfectamente hacer, por ejemplo, las aprobaciones, los sellos o cualquier tipo de revisión. Otro tema importante es lo que tiene que ver con cumplimiento y seguridad, ¿verdad? Realmente asegurarnos de que tenemos toda la información almacenada de forma adecuada y accesible para las personas, ¿verdad? Y automatización y colaboración. ¿Qué logramos con esto? Pues básicamente les decía que un documento perfectamente que tiene que pasar por varias manos no tiene que esperarse a que la persona esté físicamente ahí, sino que pues cuando yo hago una revisión de un documento y por ejemplo hago un sello o una aprobación, pues automáticamente este sello digital hace que el documento esté disponible para la siguiente persona, sin tener que esperar absolutamente nada en el tiempo para que este tipo de cosas pasen. En la siguiente imagen vamos a ver entonces un poco cómo, por ejemplo, ya podemos entender cómo es que funciona una aplicación como esta. Podemos ver que en esta pantalla se observa a mano derecha una factura que yo recibí. En este caso, pues, es un PDF
pero perfectamente pudo haber sido una imagen, una foto, pudo haber sido un documento, no sé, en Excel, en Word, etcétera, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una factura, puede ser también una orden de compra, puede ser un contrato, una guía de entrega, y esos documentos tienen la información que yo ocupo para administrar. Pueden ver a la izquierda donde se ve que tengo el nombre del proveedor, el ID del proveedor, la fecha, el número de documento. Incluso si ven donde está el número de documento marcado acá a mano izquierda, se observa automáticamente que en la imagen, en el PDF, está identificado el punto donde está ese número de documento. ¿Eso por qué? Porque el software de forma automática hizo la liga entre un campo dentro de un documento y un dato que yo ocupo guardar o que ocupo buscar posteriormente. Entonces va a ser muy fácil la búsqueda posteriormente porque, como les digo, puedo buscar pues prácticamente cualquier tipo de información. Y si vemos nada más arriba, igual dentro de las opciones que tengo opciones de búsqueda que les digo son muy automáticas y muy rápidas. Tengo opciones de tareas. Si una persona tiene que poner, por ejemplo, una aprobación o un sello, puede hacerlo con la parte de tareas, que en este caso ven que dice que hay 32 tareas pendientes, o en su defecto, perfectamente acá a mano derecha sobre la imagen de la factura, hay también un dibujito de una estampa, que es un sello básicamente, donde yo puedo perfectamente poner ese tipo de aprobaciones. Entonces, este tipo de interfaces va a facilitar muchísimo el acceso a la documentación, a la información, y lo mejor de todo es que pues perfectamente se puede integrar con otras plataformas que yo tenga al día de hoy. Adelante. Ahora también, normalmente nos preocupa, ¿verdad? ¿Cómo es el tema? Tenemos que saber, tenemos que ser ingenieros de software, tenemos que aprender a desarrollar. También existen aplicaciones que le llamamos no code, son aplicaciones sin código que ayudan para hacer esos procesos de automatización. En este caso estoy hablando de Kinton. Kinton es una plataforma no code que le permite a los equipos crear aplicaciones, o sea, se pueden crear aplicaciones, ustedes mismos pueden crear aplicaciones de la parte, por ejemplo, comercial, no necesitan saber programar, ustedes arrastran los campos que quieren capturar y viene un flujo, ustedes arman el flujo dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, también pueden ser aplicaciones de seguimiento, de proyectos, de tareas, que queremos darle un seguimiento de cómo van. Y esas son típicas aplicaciones que podemos hacer en esta herramienta que se llama Kinton y nos ayuda a tener una mejor reacción porque es fácil la adopción, es fácil cambiar. Mira, al inicio diseñamos esta pantalla, pero no nos gusta, queremos cambiarla a esta otra o nos hizo falta un campo. Esas son cosas que son fáciles de hacer cambio y esa es una de las ventajas que tiene una plataforma como esta. También es la flexibilidad y autonomía del equipo. ¿Qué quiere decir con esto? Es que con estas aplicaciones no necesariamente necesitan tener a una persona muy especializada para este caso. Obviamente van a recibir una capacitación de cómo utilizamos la herramienta, pero esa capacitación te ayuda a que a lo interno ustedes también pueden tener autonomía de esta herramienta y crear procesos nuevos, de ir mejorando procesos nuevos. Y aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo ya es la herramienta. Hay algunas aplicaciones que ya vienen por defecto destacadas, que ustedes la pueden utilizar, que ya son como machotes listos donde se pueden utilizar. Y aquí, por ejemplo, lo que tenemos aquí vamos a hacer una solicitud de un viaje. Se armó aquí en la parte de izquierda todos los campos que necesitamos, cuándo empieza, cuándo sale, cuántos días, cuál es el propósito de este viaje y viene un flujo de aprobaciones. Desde que yo creo esta app, por ejemplo, vamos a tener acceso a todos los colaboradores de la empresa y ahí comienzan a recopilar información y además tiene su flujo, sus aprobaciones, su auditoría. Después se nos ocurre, bueno, queremos hacer una aplicación para tener un CRM o para tener una lista de tareas o cosas que tengo que comprar. Podemos utilizar las apps que le llamamos nosotros como destacadas, o que las apps que ya tienen por defecto y la cargamos y después hacemos unas pequeñas modificaciones. O bien, si tienen una aplicación ya imaginada, ya la tienen pensada, quieren hacerla, pueden crearla desde cero ustedes mismos. Como les decía, no tiene código y la ventaja que da esto es esa autonomía, que ustedes pueden ir creando y mejorando el proceso poco a poco, ¿verdad?
Vamos a hablar finalmente de cómo es la estrategia de implementación, cómo puedo realmente yo aplicar todas esas cosas que hemos ido hablando dentro de la organización, pensando efectivamente en esa transformación digital. Y quiero recordarles nada más, al principio conversamos respecto a muchos tipos de necesidades que yo puedo tener, como la experiencia del cliente, la experiencia del colaborador, trazabilidad de información, temas de seguridad, etcétera. Todo esto son cosas que efectivamente se pueden lograr efectivamente con ese tipo de plataformas. Entonces, ¿cómo es que yo puedo empezar para hacer un proceso de transformación? Primero, tengo que identificar procesos críticos, ¿verdad? Algo que normalmente se hace acá es que se identifica efectivamente qué procesos tengo dentro de la organización que, por ejemplo, tienen una importancia muy alta y que pueden tener un impacto realmente directo dentro de mi día a día, ¿verdad? Entonces, cuando identifico esos procesos claves, perdón, puedo tener una idea más clara de por dónde puedo empezar. Por cierto, algo muy importante también que somos acá, usualmente se hacen diagramas de flujo que le permiten a uno entender cómo es que ese proceso pasa entre las diferentes personas y cómo cada quien interactúa con ese flujo como tal. Entonces, eso es muy importante en la medida en la que yo tenga claro qué es lo que hago, quién interactúa, pues puedo tener mejores procesos. Puedo automatizar tareas repetitivas, por ahí cosas importantes como tareas que requieren mucho consumo de tiempo, que pueden tener errores humanos y que pueden requerir mucha precisión, pues perfectamente se pueden manejar por ahí. Y pues dos temas más adicionales que son importantes son la medición clave de las métricas y escalar con inteligencia artificial. Les decía, ahí lo más importante es que yo puedo efectivamente integrar. Ahí la automatización inteligente siempre genera beneficios, beneficios concretos y que impactan directamente la rentabilidad y la competitividad de la empresa. Ahí no tengo dudas en esa parte. Entre los principales se encuentra el ahorro del tiempo, el reducir tareas manuales, la disminución de errores. Gracias a estos procesos estandarizados, es mucho mejor la experiencia del cliente también. Tenemos una respuesta más rápida al cliente, como les decíamos anteriormente. Mejora la satisfacción y el compromiso del cliente. Definitivamente, al tener un proceso más ágil, nuestros clientes nos han dicho, bueno, gracias a eso, bueno, ahora han mejorado mucho en el tiempo de respuesta en algunos temas de, por ejemplo, casos o tickets, y eso se reduce a una mayor rentabilidad en nuestras empresas. Al optimizar los recursos, a la toma de decisiones también, eso ayuda y son beneficios muy tangibles y muy fácil de medir. Siempre tengamos en cuenta que busquemos beneficios tangibles, o sea, midamos los resultados, hagamos medibles para que también a la hora que nos hagan una consulta, a la hora que nuestros jefes nos pregunten algo, siempre tengamos datos a la mano. Tiempo, ahorro de tiempo, reducción de errores, y la experiencia del cliente y una mayor rentabilidad. Son cuatro de los beneficios que escogimos para presentarlos en este día, pero además de eso también hay otros beneficios ocultos y que tal vez no sean tan tangibles en su momento. ¿Está listo para transformar su negocio? Esa es la pregunta que le queremos dejar hoy. Esa es la pregunta que le queremos dejar hoy. ¿Está listo ustedes para transformar su negocio? Este, Personas más automatización, más inteligencia artificial. Bueno, como se puede ver en la imagen, la idea de esta imagen es que tenemos que trabajar en conjunto, que si logramos tener esa sinergia de todos esos puntos, logramos también que seamos más eficientes en nuestro trabajo y que podamos mejorar y estar un poquito hasta con menos tareas pendientes, que es algo que al día a día todos tenemos, ¿verdad? Entonces, espero que con esta participación, con esta poquita información que le dimos, les pueda ayudar, que sembremos una espinita para que ustedes puedan transformar sus negocios con inteligencia artificial, con estos procesos. De nuestra parte, creo que teníamos eso. Dani, yo creo que sigue Muchas, aún el tema de la encuesta, que es importante, y la rifa, ¿verdad? Más que todo.
Así es, agradecemos más bien mucho a nuestros especialistas por toda la información que dieron. Como vieron, tenemos muchas soluciones, muchas formas de implementar automatización, inteligencia artificial para mejorar los negocios de todos nuestros participantes. Es muy importante, obviamente, que quede claro el impacto que tiene Rico y que puede ser un aliado estratégico, ¿verdad?, para cada uno de sus negocios. Antes de ir con las preguntas del público, ya estamos como en los últimos minutos de este webinar. Nada más quisiera recordarles la encuesta y la rifa que tenemos. Les dejo ahí un minutito más el código QR para que lo puedan escanear, puedan completar la encuesta y posterior al espacio de preguntas y respuestas vamos a estar haciendo entonces esa rifa. Entonces los insto a que completen el formulario y bueno, sí tenemos varias preguntas de nuestra audiencia, entonces voy a ir mencionando algunas. Vamos con la primera. Me preguntan que si se puede adquirir solo una de las herramientas con nosotros, por ejemplo, el de crear aplicaciones. Por ahí esa pregunta es enfocada a la parte de Quinton. Adelante, chicos. Claro que sí, se puede adquirir solo una aplicación, solo una de las herramientas. Eso es parte del trabajo que yo hago, digamos. Yo me reuniría en este caso con ustedes y dependiendo de la necesidad que tengan, mi asesoría sería decirle, vea, este punto que ustedes están viendo, yo les recomiendo que utilicen esta herramienta y después ya comenzamos a trabajar sobre eso. Eso es parte de la consultoría y asesoría que damos. Por eso siempre nos gusta tener una primera reunión con el cliente para hablar y entender el proceso y darle nuestra mejor recomendación. Pero para una respuesta rápida, efectivamente, sí se puede tener solo una herramienta. Muchas gracias, Eddie. Tengo otra pregunta con respecto a Action IB. Yo quisiera una ampliación del significado de orquestación, o sea, si en la modulación se permite identificar flujos indeseados o si se pueden detectar falta de controles o cuál realmente es el concepto de orquestación dentro de los procesos. Ujú. Claro, claro, con mucho gusto. Vamos a ver, una solución como esta que hace efectivamente orquestación de procesos, lo que busca es ayudarle al cliente efectivamente a crear ese diagrama de procesos donde va a identificar cada una de las etapas que va a estar ejecutándose dentro de ese flujo o ese proceso y quienes interactúan dentro de ese proceso. Como tal, Axon Ivy no te va a resolver automáticamente que algo sea menos eficiente o más eficiente, pero como parte de nuestra asesoría, igual como comentaba Eddie, le ayudamos al cliente a identificar cuáles son las partes que interactúan e incluso qué se puede efectivamente automatizar. Muchas veces vemos, por ejemplo, que hay un proceso que tiene, no sé, 7 etapas, 10 etapas, ¿verdad? Incluso, pues, en la presentación se mostró el proceso desde la solicitud de compra hasta el pago, donde hay diferentes etapas que yo estoy ejecutando. Y pues a la hora de definir un diagrama como esos, que también se puede modelar obviamente con Axon IB, entonces se revisa con el cliente, se identifica quiénes interactúan y de hecho se determina cuáles de esas etapas están sujetas a ser 100% automatizadas, ¿verdad? Y les doy un ejemplo específico para que lo tengamos claro. Yo perfectamente podría decir, en algún punto específico recibí cotizaciones de 3 proveedores porque para poder comprar yo ocupo esos 3 cotizaciones, ¿verdad? Históricamente, en el flujo que yo hago dentro de mi empresa, por ejemplo, podría ser que entonces asigne a una persona a revisar manualmente cada una de las 3 cotizaciones y que prepare, por ejemplo, un Excel comparativo entre las 3 cosas para que yo pueda escoger cuál es el proveedor más adecuado. Bueno, perfectamente, en un punto como este, yo con Axon IP podría poner un componente de inteligencia artificial que haga la validación automática, que me compare todas las opciones y que me sugiera cuál es la más adecuada. Puede ser que siempre el usuario final tome la decisión de a cuál quiere escoger, por supuesto, porque no solamente es un tema de precio o de costos, sino también de tiempos, de calidad del servicio, etcétera. Pero sí, sin duda, va a ayudar a mejorar muchísimo el proceso o la interacción por ahí. Entonces, en resumen, me extendí un poco, pero en resumen, el software por sí solo no te resuelve los temas de ineficiencias, pero te ayuda a identificar el proceso y con base en eso, con la asesoría, pues le ayudamos a mejorar el flujo para que sea lo más eficiente y rentable posible. Muchas gracias, Henry. Otra pregunta adicional. ¿Cuál restricción tiene Quinton con respecto al manejo de datos?
en cuanto a cargas. Muchos de los problemas que conozco de empresas ha sido el momento de escalamiento, cuando una app brinda ya mucha solución, pero al momento de escalar los costos de transacciones de datos no resultan viables para la compañía. En este caso, Quinton no es que cobramos por temas de datos, ¿verdad? O transacciones, sino es por temas de usuarios. Tiene un costo por temas de usuarios. Ahora bien, en el caso de Quinton, Quinton también es una herramienta, una aplicación que va recibiendo datos y ahí es parte de la asesoría de nuestra, donde vamos a decir, bueno, ¿dónde alojamos esos datos? ¿Son documentos? ¿Qué tipo de documentos? Entonces, tal vez tendremos que adjuntar o meter nuestro gestor documental, como explicó antes Henry con DocuWare, para tener también otra plataforma adicional. Pero en sí no tiene un costo adicional el tema de transacción. No es que estamos cobrando en tema de transacción. Así como puede tener cinco solicitudes, puede tener 1 millón, el costo es el mismo, ¿verdad? No escala. Estas son herramientas que están en la nube, que trabajan con los data centers más conocidos a nivel mundial y entonces tienen una muy buena respuesta a la hora de hacer consultas y comunicaciones. No sé si le logré responder la consulta. Sí, tal vez, Eddie, nada más para agregar que tal vez es un tema importante. Esta plataforma, de hecho, está pensada para que uno pueda crear, como decías vos, sin costo adicional, incluso hasta 999 aplicaciones. ¿A qué me refiero con una aplicación? Pues básicamente pantallas específicas, por ejemplo, la pantalla de registro de gastos, la pantalla de solicitud de un servicio, la pantalla de mantenimiento de un activo, la pantalla de registro de viáticos, no sé. Cualquier cosa como estas que les acabo de decir es una pantalla nueva y se pueden crear hasta 999 aplicaciones dentro de la plataforma. No hay realmente una limitación, como les decía, respecto a eso, ¿verdad? Excepto pues por un tema de control de licencias, ese tope de 999, pero pues realmente pues podría abarcar casi cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Y la otra cosa tiene que ver con efectivamente el espacio de almacenamiento, ¿verdad? El software ya trae por sí solo, pues un espacio de almacenamiento como tal. Si yo, pues lo que guardo son datos, pues normalmente el espacio es muy difícil que se termine gastando. Si yo subiera documentos físicos, digamos, digitales, perdón, no sé, como un documento escaneado, etcétera, pues pudiera ser que sí en algún momento se empiece a gastar el espacio. Entonces, sí, en algún momento se debería validar si se requiere más espacio o no dentro de la plataforma. Muchas gracias. Vamos a dar un par de preguntas más. Una de hecho se contestó en el chat, pero me gustaría que la amplíen en vivo. ¿Cuál herramienta hace análisis de los estados financieros de la empresa? Sí, para esto tenemos Rico Smart Finance, es una plataforma que manejamos junto con un partner de Sudamérica que nos permite efectivamente hacer esa integración con las plataformas contables o financieras que ya el cliente tenga. Entonces, pues la información se alimenta automáticamente sobre nuestra estructura, hace la consolidación de información contable incluyendo, pues, por ejemplo, múltiples compañías, múltiples países, temas como manejo de monedas, conversiones, etcétera, de forma tal que yo tenga, pues, toda la información para analítica de forma tan amigable que perfectamente con solo dar un clic, el software me genera ya un informe financiero en un equivalente a Word, un equivalente, por ejemplo, a PowerPoint. Y adicionalmente cuenta con un par de herramientas de inteligencia artificial con las cuales yo puedo interactuar, ¿verdad? Entonces, perfectamente yo puedo preguntarle cosas al componente de inteligencia artificial respecto a los datos que están ahí en la plataforma. Entonces, pues por ahí también lo tenemos. Es una solución que perfectamente pues, puede ser que les interese en algún momento. Muchas gracias. También nos consultan si la asesoría de Rico tiene algún costo. No, eso es parte de nuestro valor que le damos a los clientes. Vamos a tener siempre una primera reunión para entender las necesidades, cuáles son las necesidades y cuáles son los puntos que actualmente el mal están doliendo o que quieren mejorar. Entonces, esa asesoría no tiene costo. Ahí tendríamos una reunión, ya la podemos hacer virtual o podemos ir a las oficinas y la idea es, la primera parte de la reunión es entender el proceso lo mejor posible para después nosotros darle una asesoría y avanzar, ¿verdad? ¿Cuál es el
el software que mejor se adapta y también entender temas de costos y todo esto, ¿verdad? Porque en este tema hay un gran rango en temas de inversión y depende de toda esa inversión también cómo nos podemos acomodar. Lo que nosotros tratamos es acomodarnos al presupuesto que tenga el cliente para ir escogiendo algunas herramientas o ir escogiendo los procesos más críticos. Perfecto. Y ya por motivos de tiempo vamos a contestar una última pregunta para pasar a la rifa. Y nos dicen, si fuera posible, me encantaría que puedan ampliar un poco sobre Quinton y la posibilidad de desarrollar una solución competitiva con un Trello o Asana para gestión de solicitudes. Sí, vamos a ver. Hinton efectivamente es una plataforma muy amigable en términos de efectivamente de configuración. Yo perfectamente puedo hacer este, una configuración de una aplicación en minutos. Ni siquiera requiere horas. En minutos perfectamente tengo la aplicación y puedo definir, por ejemplo, quiénes interactúan con la aplicación, a quién le tienen que llegar las solicitudes y cómo se hace el flujo, digamos, por ejemplo, en este caso de aprobaciones asociadas a esas solicitudes que se están haciendo. Entonces, ahí tal vez lo importante es que sí ocuparíamos, pues, entender, como decía Eddie en su momento, como parte de un análisis en conjunto, cuál es el tipo de información que ustedes requieren, cuáles son las comunicaciones, digamos, que se requieren con las diferentes personas o responsables, digamos, en el proceso, ¿verdad? Y pues como tal el flujo se hace de forma muy amigable. El único caso, nosotros dijimos que la plataforma es no code, lo cual efectivamente es así. O sea, yo realmente hago todo el proceso sin necesidad de hacer algún tipo de programación. Si el cliente en algún momento quisiera que esta aplicación se conecte automáticamente con otra plataforma, ¿verdad? Que ya tiene, por ejemplo, entonces en ese caso sí pudiera ser necesario que se haga algún tipo de servicio específico por parte de las personas técnicas. Pero si son flujos totalmente independientes que se manejan dentro de la plataforma, pues no ocupan ningún tipo de programación. Y les reitero, podemos perfectamente hacerlo con una asesoría que les daría Eddie en este caso. Perfecto, muchas gracias a nuestros especialistas por toda la información, por el tiempo compartido con ustedes y agradecerles también al público por su participación y por quedarse a este momento. Y tal como les decía, vamos a lo que es la rifa en este momento. Tenemos a varios participantes y vamos a ver quién es el afortunado. Como les comentaba, no participan colaboradores de Rico y al finalizar, en los próximos días vamos a estarlos contactando para hacer la entrega del premio. En este caso, el ganador es Keylor Méndez Jaén. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que tengan un muy buen día.